Hola, muy buenas, sean todos bienvenidos a este espacio de conocimiento. Nosotros somos el grupo número 10 y vamos a tratar el tema de estadística conocido como polígono de frecuencia y ojiva. La siguiente diapositiva. El polígono de frecuencia se da a raíz de un histograma, es decir, va muy de la mano a este tipo de gráfico, ¿no? Pero, ¿qué es un histograma? Bueno, este es una representación gráfica de una variable en forma de barras. En el eje vertical del mismo, como podemos observar, se presentan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables. Por lo general, los histogramas son de diagramas de barras unidas. Es lo que se sabe ver de esos gráficos o lo que más se distingue, ¿no? Entonces, sabiendo esto, podemos decir que un polígono de frecuencia es coger las marcas de clases, que de hecho la marca de clases es el valor central que hay entre dos valores. Entonces tenemos la marca de clases, ¿verdad? O sea, los puntos. Que si uno esos puntos con líneas rectas, lo que me dará como resultado es lo que representa el polígono de frecuencia. Como podemos observar la línea que se formó ahí, ese viene siendo nuestro polígono de frecuencia. En cambio, la ojiva vendría siendo aquella línea curva que aparece gracias al histograma de frecuencia acumulada. Este tipo de gráfica le vamos a reconocer ya que en su mayoría se muestra de forma creciente. Y bueno, en conclusión, el polígono de frecuencia es el resultante del histograma de la frecuencia absoluta y la ojiva es resultante del histograma de la frecuencia acumulada. A continuación, mis compañeros explicarán mejor el tema con ejemplos. Bueno, un ejemplo de polígono de frecuencia. En este caso, vamos a analizar lo que viene siendo las edades de los futbolistas. Tenemos aquí diferentes edades repartidas y lo primero que tenemos que hacer es calcular el recorrido, la longitud o el rango de información que lo obtenemos a través del límite superior restando el límite inferior. Como vemos, el límite superior, que es la edad de mayor rango, es de 39 años. Y el límite inferior, que es en este caso el futbolista con menor año, sería 17. Una vez teniendo estos datos, los restamos y obtenemos que es 22. Y ese 22 al restar el ancho de clase, que en este caso vendría siendo un número que supere el 22, tenemos que es 5. Y bueno, y el 22 al dividirlo con el 5 nos da 4,4. Y este número hay que llevarlo a su siguiente número, que es el 5 para así calcular el número de clases. En este caso tenemos que el número de clases están dividido en 5 rangos. El 17 a 22, 22 27, 27 32, 32 37 y 37 42. Tenemos también la marca de clase, que es el número que sumar el número de clases y dividirlo para 2 nos da la marca de clases. Aquí tenemos cada una. Tenemos las frecuencias absolutas, frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Como son aquí, vemos que son 50 y aquí son 100%. Y bueno, para graficar el, el histograma, aquí tenemos la representación gráfica, que vemos que aquí está el del rango de 17 a 22, de 22 a 27, de 27 a 22 y de 32 a 37 y 37 a 42. Es en el eje de las X. Y en el eje de las Y tenemos la cantidad de los futbolistas que tienen cierta edad. De 17 a 22, vemos que aquí, como en el anterior, eran 15, de 22 a 27 eran 12, de 27 a 32 también eran 15, del 32 al 37 eran 5 y del 37 al 42 eran 3. Y bueno, aquí podemos ver que el histograma tiene los datos de las frecuencias absolutas, a diferencia de la ojiva, esta frecuencia no es a la acumulada, por ende no va a ser una línea recta, sino que va a ser o ascendente o descendente dependiendo de la frecuencia de los datos. A continuación, mi compañero le va a explicar sobre las ojivas y su importancia. Perfecto, buenas noches con todos. Al igual que en los polígonos de frecuencia, tenemos las ojivas y estas ojivas nos dice que en las abscisas se colocan los límites superiores de cada intervalo de la clase y en las ordenadas se coloca la frecuencia acumulada. También nos indican que las ojivas son súper importantes o son utilizadas para saber qué números o valores están por debajo de alguna meta o valor determinado que nosotros como empresa u organización tengamos en mente. La siguiente diapositiva, por favor.
Perfecto. Como al igual que en los polígonos de frecuencia, también tenemos que seguir el mismo procedimiento y tenemos que sacar los mismos datos. Sin embargo, la diferencia es que nosotros vamos a tomar en cuenta la frecuencia absoluta acumulada. Como podemos ver, la primera de la altura, estamos tratando en este caso de la muestra sobre 50 personas de su altura. Tenemos también sus intervalos, su marca de clase, su frecuencia absoluta y su frecuencia absoluta acumulada. Aquí como podemos ver, la primera nos indica que son 3, sin embargo la siguiente va a ser la suma del primero con el segundo, que nos da un total de 15. Asimismo, siguiendo el mismo proceso, nos da 23. Como podemos ver en la gráfica, tenemos los siguientes puntos. Tenemos en el eje de las X, nos indican los intervalos, y en el eje de las Y tenemos la cantidad de personas que cumplen con las expectativas o cumplen con los números que se tienen en los intervalos. Y como podemos ver, o como mencionó mi compañera, siempre va a ser una gráfica o una línea ascendente. Es por esto que es súper fácil de identificar una ojiva. Siguiente gráfica, por favor. Perfecto. Entonces también Por tenemos, último, pero no menos importante, por último, pero no menos importante, también tenemos la importancia de las gráficas como tal. En primer lugar, tenemos que simplifican datos, es decir, que muchas veces tenemos una cantidad inmensa de información, de números, entonces lo que buscan las gráficas es reducir esa información en una imagen que a primera vista se pueda entender lo que se está dando, los datos que queremos. Añaden credibilidad y producen impacto, porque a través de sus colores y sus diferentes tipos de gráficos añaden un valor agregado a las personas o espectadores que desean visualizar y presenciar con mayor uso este diferentes tipos de gráficas. y por último, también tenemos que son fáciles de entender. Como sabemos, muchas veces los números nos suelen confundir. Entonces, por este método también se utilizan las gráficas para que los ejecutivos o quizás dueños de empresas también tengan una mejor perspectiva de la situación que está pasando a la empresa mediante las gráficas y así puedan mantener o puedan tener una mejor decisión sobre las acciones que se van a dar a futuro en la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias.